5, 4, 3, 2, 1. Llega el ídolo. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas al mejor y más feliz salón del mundo. Esta es la clase y hoy tenemos una clase magistral con una persona, un ser humano increíble, gran escritor, gran columnista, muy buen amigo de la vida, quien nos ha dado diferentes textos que en el caso de Radiónica, muchos de ellos han sido considerados los libros del año. Ha publicado en esta temporada de 2020 o 2020 un libro esencial para entendernos como colombianos, como colombianas, como sociedad. Río Muerto, de Ricardo Silva Romero. Aquí está el libro completamente leído, por supuesto. Y le damos la bienvenida a Ricardo y vamos de una con una pregunta importante aquí en la clase. Como lector, por supuesto, siempre como lector, nunca como crítico, uno de los aspectos que me llamó la atención en el libro fue la época en la que transcurre el mismo, por lo que significa para la sociedad colombiana. Estamos hablando de los inicios de los 90. Ricardo, ¿cuándo decide escoger los inicios de los 90 para Río Muerto? La época de los 90 en efecto fue brutal, la guerra se recrudeció y además en un tiempo en el que a pesar de que teníamos pues medios de comunicación alerta y periódicos denunciando y gente gritando pues para que se notara su situación, era más difícil enterarse de las cosas, de la guerra que se estaba viviendo en los lugares que, por ejemplo, habían sido tierra de la guerrilla y luego se han convertido en tierra de paramilitares. Todo se oía lejano y distorsionado en medio además de una guerra que opacaba todo, aplastaba todo, que era la guerra contra los narcotraficantes, que por comienzos de los 90 era muy visible, muy ruidosa y hacía difícil notar que al mismo tiempo estaba sucediendo en muchos municipios de Colombia lo que sucede en Río Muerto. Yo pues tuve mis últimos años de colegio a comienzos de los 90 y pues sí escuchaba las noticias y estaba pendiente, pero creo que me quedaron sobre todo muy adentro, de tal modo que cuando me enteré de la historia de Río Muerto, inmediatamente fue para mí un territorio conocido, esos comienzos de los 90, e incluso los lugares en los que sucede la novela eran lugares que yo conocía. Quiero decir, en última la respuesta es que era algo que conocía muy bien, mejor de lo que me esperaba y todo me fue empujando hacia allá, a ese lugar, a ese momento, a esos personajes. Muy pronto vi que tenía de alguna manera dominio de lo que estaba haciendo. La siguiente pregunta ya está relacionada con los personajes del libro y un aspecto que me llama y que no solamente me llama la atención, sino me seduce como lector, y es el siguiente. Estamos hablando de una mamá de 2 hijos, de una viuda y de 2 huérfanos, para ser completamente claros, y existe una narrativa a partir de almas en pena. El libro comienza a ser contado por un alma en pena y está claro que Colombia es un país inundado de almas en pena. Y sobre ese aspecto me parece que es muy interesante observar un libro tan dolido, tan fuerte, que tenga esas narrativas a partir de almas en penas y de unas narrativas fantasmales que nos cuentan quizá, y esto es un análisis de lector, que nos dicen que hay que tenerle mucho más miedo a los vivos que a los muertos. Y sobre ese aspecto creo que el libro empieza con una genialidad, Ricardo. Yo creo que eso fue lo que más me empujó a escribirlo y sucedió mientras estaba escribiendo el primer párrafo. En el primer párrafo asesinan al protagonista Salomón Palacios, que es un mudo que ayuda a todo el mundo en el pueblo. Y lo que pasa no es que nos quedamos inmediatamente con su viuda y con sus huérfanos, sino que lo seguimos a él en su propia versión del más allá,
una especie de purgatorio pegajoso y pantanoso, y luego en su intento de regresar como un espectro a hacer lo que mejor puede para cuidar a su familia, que desde su punto de vista sacarlos como sea de ese lugar, de Belén del Chamí. Para mí es justamente esa la manera de dejar en claro que es un país con por lo menos 8 millones de almas en pena, gente que no pudo tener un funeral ni pudo ser despedido por su familia tranquilamente, y que ya que en este país siempre hemos creído tanto en lo invisible, debería ser para nosotros o para gran parte del país muy evidente que hay un montón de espíritus por ahí rondando que están esperando a que le pongamos la cara a esta violencia particular, esta violencia nuestra. Yo siempre he leído sus libros como el lector que soy, digamos, que se encuentra con el texto, pero también le hago una lectura musical. Y usted lo sabe muy bien, Ricardo, que siempre he explorado la musicalidad de sus libros más allá de la prosa, que es muy poética en ciertos momentos, a pesar de lo duro que es el tema. Y aquí encuentro dos elementos que me llaman mucho la atención. Una presencia fuerte del vallenato, completamente clara. Hay una presencia también sutil de la música, digamos, balada, lo que se llama música de plancha en algunos momentos. ¿Qué significó el enfrentarse a un lenguaje de vallenato tan evidente y darle una banda sonora, digamos, tan precisa a Río Muerto, Ricardo? Creo que sí hay una banda sonora en cada libro, en cada novela, y esta le responde a ese momento, el año 92, y a ese lugar de la mejor manera que puede. Tengo que también decir que la creciente, el vallenato que recorre la novela desde el primer párrafo hasta el final, es un vallenato que a mí me gustó desde que salió y me pareció especialmente bueno. Me parece que se sostiene incluso como letra fácilmente, sin que uno tenga que estar escuchándolo. Y es una canción de amor en medio de un clima que presagia lo peor. Basta con recordar que arranca un grande nubarrón, se alza en el cielo. Y es así como es la novela, es una historia de amor a pesar de todo, casi más allá de la muerte. También hay apariciones eso de canciones que se escuchaban en la televisión. Está la televisión colombiana del momento, desde una telenovela que se llamaba Ana de Negro hasta No me lo cambie, que pues en ese momento era súper popular. Está Sopa de Caracol. Si tú quieres bailar, Sopa de Caracol. Está el general, música del general, es decir, las canciones que se tendrían que estar escuchando en ese momento, en ese lugar, y que a mí la verdad no me cuesta de ninguna manera usarlas porque tengo un umbral musical más bien alto, está alejado de, digamos, mi inclinación natural hacia el rock, o incluso hacia cierto pop que tiene los pies en el rock, pero es un vallenato muy, muy preciso y está en el esqueleto de la novela desde el principio. Pero para evitar cualquier clase de spoiler, no voy a nombrar otro momento más que el de la iglesia, por muchos aspectos. Primero, cómo narrar una misa de una manera tan fuerte. Y dos, pues aquí también existe un análisis muy interesante sobre la religión y su relación con la violencia en nuestro país, o las violencias en nuestro país, Ricardo. Sí, ese es un punto importante de la novela y un punto importante de nuestras violencias. Lo que pasa con ese pueblo Belén del Chamí es que tiene todavía en la memoria muy clara la presencia de la Iglesia Católica dentro de la violencia bipartidista. Y Belén del Chamí es una especie de pequeña villa, pequeño pueblo que se ha ido armando con liberales que huyeron, con gente que fue perseguida, con gente que quiere encontrar ahí un lugar
más o menos anónimo, pero con el riesgo de lo que termina sucediendo con el pueblo, que es que no aparece ni siquiera en el mapa del país. Es un pueblo de tantos que, que nadie quiere reconocer y que mientras tanto está siendo sitiado por todas las bandas posibles, empieza por la guerrilla, termina por los paramilitares, todos los que están interesados en convertirlos, en convertir al lugar en corredor del narcotráfico. Y es entre todo lo que hay en la novela, porque mucho de la novela yo lo sé o lo vi o lo conversé o lo terminé de comprobar, es de lo que hay en la novela lo que es más investigado, lo que es más curiosamente parecido a la realidad y reconstruye de la manera más cuidadosa las ceremonias que se dan en ese tipo de iglesia. Podría parecer lo más satírico, por decirlo de alguna manera, o lo más crítico, y justamente es lo más realista entre todo lo que hay ahí, que es en realidad una reconstrucción de los hechos. Venimos de una historia oficial del amor, libro número 1 del año en Radiónica. Venimos de cómo perderlo todo, además que una preciosa sorpresa para usted cuando estuvimos Sí, sí, eso fue genial, fue genial. Esta novela es mucho más, es menos extensa que las que le he mencionado en particular y es contundente también y es magistral. ¿Cómo se sintió con un texto mucho más breve a los dos que le he mencionado, Ricardo? Pues, profe, yo creo que eso era parte también de la motivación de escribirla. Venía de escribir libros muy largos, pero con Río Muerto la situación creo, no solo de demostrarme que podía volver a contar una historia así de condensada, de corta, pero también creo que me lo exigía la historia tan precisa, con personajes tan, tan precisos, y también la situación de ellos. Estos personajes a mí me ha parecido no están en un drama que necesita un clímax, sino un respiro. Es como si estuvieran tratando de sacar la cabeza, estuvieran ahogándose y necesitaran sacar la cabeza y ya no aguantaran más. Y creo que no aguantaban más de esas 156 páginas, porque si había una página más se ahogaban y no sobrevivían. Entonces creo que tiene esa estructura, tiene ese ritmo, tiene esa cantidad de páginas, porque creo que ninguno de nosotros, ni el que la escribió, ni los que la están padeciendo, ni los que la están leyendo, tenían más cuerpo sino para esa cantidad de páginas. Creo que es lo que tenía que ser justamente, y fue como narrador una respuesta a las novelas largas de las que venía. Él es Ricardo Silva Romero, está hoy en la clase. Muchas gracias por estar con nosotros, Ricardo. Lo queremos mucho, a usted, a su familia, a su obra, que es tan esencial. Un abrazo, mil gracias por las preguntas sensibles y lúcidas de siempre. Él es Ricardo Silva Romero. Nos debíamos esta entrevista. Esta es la clase. Seguimos salvando el mundo.